Un año lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invested. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Bienvenidos a nuestro gran evento. Es momento de que te pongas cómodo y disfrutes de esta gran sesión. Aprovecha a nuestro experto y mándanos todas las preguntas que tengas a través del chat. Le damos la bienvenida a Carlos Ramírez, quien es economista por el ITAM y politólogo por la UNAM. Cuenta con una maestría en políticas públicas por la London School of Economics y otra en política económica por la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido conferencista de temas económicos y políticos desde hace más de 10 años. Es socio de Integralia desde 2019, dirigiendo la práctica de servicios financieros, energía y salud. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector público y privado. Fue presidente de la CONSAR en el periodo 2013-2018, donde logró grandes avances en materia de inversiones, gobierno corporativo, digitalización y educación financiera. Formó parte del Consejo de Estabilidad Financiera de México en el mismo periodo. Previamente fue consultor de riesgo político de México en Eurasia Group, basado en Washington, D.C., y economista en jefe de la Casa de Bolsa Banorte, así como director de comunicación social de Pemex, la CONSAR y la Oficina de Comunicación de la Secretaría de Hacienda. Ocupó las presidencias de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones IOPS y de la Asociación Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones de América Latina, AIOS. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es para mí un honor y un gusto poder estar nuevamente con ustedes esta mañana para darle seguimiento a la última ocasión que tuvimos oportunidad de charlar, que fue muy temprano en el año. Muchas cosas han pasado desde entonces y por supuesto agradezco a Scandia esta oportunidad de volver a estar con ustedes. Estamos en un momento muy interesante. Estamos apenas a poco más de una semana de la elección del 6 de junio y por tanto la presentación lo que busca es darles a ustedes un panorama pues general sobre cómo veo yo el entorno económico y también entrar de manera muy breve a cómo se están viendo los números de la encuesta, de la encuesta de la elección y qué implica ello para las inversiones futuras. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir pantalla rápidamente. Ahí se ve correctamente, ¿verdad? Entonces, el título de la conferencia es Desafío para inversionistas en tiempos preelectorales. Es un momento ciertamente en donde hay comienzo con una visión del panorama internacional y anclo, digamos, este análisis en 4 grandes temas. ¿Qué ha estado pasando con el proceso de vacunación? ¿Cómo va Joe Biden y qué implicaciones tiene eso para México? ¿Cómo va la economía norteamericana y qué expectativa tenemos hacia adelante? Y qué está pasando con la economía global. En cuanto al proceso de vacunación, es importante señalar que la pandemia continúa, es decir,
no ha terminado ni con mucho este terrible evento que hemos padecido todos durante el último año. Si ustedes ven los datos agregados a nivel global, pueden apreciar que apenas hace, será cuestión de 4 o 5 semanas, se alcanzó un nuevo pico de la pandemia en cuanto al número de personas contagiadas. Últimamente, en las últimas semanas, esto ha venido cayendo ligeramente, pero un poco el mensaje que quiero yo manifestar es que a pesar de que la pandemia sigue viva, de que hay riesgos hacia adelante todavía evidentes, el desarrollo de nuevas cepas, la posibilidad de tener pues, nuevos contagios en distintas partes del mundo, parece haber una tenue luz al final del túnel. Y hay muchos países que están tomando y avanzando en su proceso de vacunación. Si aprecian ustedes la segunda tabla, pueden ver cómo, sobre todo en la región norteamericana y Europa, los países desarrollados traen un avance muy importante en cuanto a su proceso de vacunación, si bien el proceso es desigual. Es decir, otras regiones del mundo, particularmente África y Asia, traen un rezago significativo. En el caso de México, por ejemplo, nuestro ritmo de vacunación está ligeramente arriba del que se está observando en el colectivo a nivel global. Falta mucho todavía para poder cantar victoria, pero ciertamente los últimos datos parecen sugerir que lo peor ya quedó atrás. Eso es una buena noticia para la economía mundial. Si a eso le sumamos que Joe Biden, en sus primeros 130 días al frente de la presidencia de Estados Unidos, llegó a poner orden. Luego de 4 años de un enorme desorden administrativo de parte del gobierno de Donald Trump, Joe Biden ha venido a poner orden y calma, digamos, en cuanto a las políticas públicas. Y eso se manifiesta en que logró y fue capaz de aprobar un paquete económico sin precedentes para apoyar la economía norteamericana y que mantiene un nivel de aceptación relativamente alto entre los norteamericanos. Sin embargo, es importante destacar que a pesar de esta, digamos, buen inicio, lo que podemos apreciar de esta nueva administración de Joe Biden es que está inmersa en un entorno de altísima polarización política en los Estados Unidos. Para darles un dato relevante que aparece del lado derecho de la tabla, Joe Biden es ciertamente más popular que Donald Trump, pero es el segundo presidente más impopular desde, digamos, de la camada de los presidentes después de la Segunda Guerra Mundial. En todo caso, Gerald Ford a principios de los 70s, más o menos en el mismo nivel. Un poco el mensaje que hay detrás de estos datos de aprobación es: la sociedad norteamericana está muy polarizada y eso va a jugar un rol significativo en las decisiones de política pública que vaya adaptando y adoptando Joe Biden. Particularmente, un mensaje detrás de esto es: Biden está con muchos temas localmente y no está poniendo mucha atención a lo que está ocurriendo en otras latitudes y particularmente en México. México no es una prioridad norteamericana en estos momentos y eso tiene importantes consecuencias y derivaciones para lo que podemos esperar en los próximos años en nuestro país. Un tercer aspecto relevante, es decir, este buen inicio de la gestión de Joe Biden, el paquete económico aprobado, está en ciernes un nuevo paquete para el tema de la infraestructura que seguramente será aprobado antes en los próximos días, menor a lo que buscaba Biden, pero finalmente un paquete interesante de estímulo. Todo eso ha llevado a un impulso muy significativo de la proyección de crecimiento de los Estados Unidos. Estos datos de la encuesta del Wall Street Journal
lo que señalan es que Estados Unidos va a estar creciendo en el orden del 6,5% y creo que ya se quedaron un poco rezagados. La mayor parte de las expectativas ya del mes de mayo están rondando el 7%. 7% de crecimiento para una economía como la norteamericana es notable, sin lugar a dudas, sin precedentes, al menos en las últimas 4 décadas. Ahora bien, acompañando este elevado crecimiento económico y la expectativa de una recuperación muy vigorosa de los norteamericanos, ha venido a aparecer un invitado incómodo, que en la última sesión que tuvimos en enero se comentó de manera muy breve el riesgo de un repunte inflacionario. Hasta ahora los datos, pues sí muestran un repunte de la inflación core, que es la inflación que excluye los temas volátiles. El dato de abril sorprendió a los mercados en el orden del 3%. Sin embargo, si bien el debate está todavía activo respecto a los riesgos reales que se puedan gestar en estos próximos meses de un repunte inflacionario significativo, es importante destacar que hasta este momento la Reserva Federal ha sido muy enfática en que no está previendo un repunte inflacionario importante. El debate está en si la Reserva Federal está, vamos a llamarle, atrás de la curva o está adelante de la curva. Ahí está centrado buena parte de la discusión y creo que en los próximos meses este tema va a seguir consumiendo el debate, digamos, público, económico en los Estados Unidos. Finalmente, para pasar ya al entorno de México, quisiera mostrar estos datos que son la expectativa de crecimiento global del 2021 y 2022. De manera inusual, el Fondo Monetario Internacional, respecto a sus perspectivas económicas del mes de octubre, el Fondo Monetario Internacional se reúne 2 veces al año, octubre y abril, y en enero y junio toma sus pronósticos y hace algún ajuste. De manera inusual, el fondo ha elevado la expectativa de crecimiento del 2021 y del 2022, tanto en enero como en abril. Y hoy anticipa un crecimiento, pues realmente sin precedentes en el mundo, del orden del 6% para el 2021, junto con un crecimiento de 4,4% para el 2022. En todo caso, la región que parece estar más rezagada es la región de América Latina, tal vez exceptuando México, que está teniendo un repunte en sus expectativas a los cuales ahorita me referiré. Al final veo algunas preguntas que están llegando. Al final voy a dejar un espacio considerable para atender todas ellas. Ahora bien, paso a México. ¿Qué sí y qué no va acorde a lo previsto a inicios del 2021? Es decir, ¿qué ha pasado el último semestre? ¿Qué sí se ha cumplido? Por un lado, la mejoría económica de Estados Unidos ciertamente está jalando a México. Lo comentamos en su momento en enero y la realidad es que hasta este momento lo que hemos visto es cómo la mejoría de las expectativas norteamericanas y su desempeño en el sector industrial están impulsando también al sector manufacturero mexicano. Si bien ha habido algunos ligeros problemas en cuanto a temas de acceso a algunos insumos de tecnología en el sector automotriz particularmente, los apagones del mes de febrero en el estado de Texas, o bueno, la situación de la helada en el estado de Texas, que también tuvo algunas implicaciones para el sector industrial del norte del país. La realidad es que se ve muy firme esta correlación del sector industrial norteamericano con el mexicano. Al mismo tiempo, los datos más recientes del Producto Interno Bruto de México, que aparecieron apenas ayer, muestran que la recuperación sectorial, hay una recuperación significativa, importante, pero desigual. Y si uno va sector por sector, ahí se nota y ahorita muestro unos datos. Una lenta recuperación del empleo. Se anticipó desde hace un año. Si el gobierno tomaba la decisión de llevar a cabo una política fiscal activa, eso podría mitigar un poco los efectos de la pandemia. La decisión fue en sentido contrario y estamos viendo las consecuencias particularmente en el empleo y en las secuelas sociales, particularmente en cuanto al incremento del número
de los números de pobreza. Y finalmente, el sistema financiero ha mostrado una muy notoria solidez, resiliencia, que es un factor fundamental para distinguir esta crisis de crisis anteriores. ¿Qué no se ha cumplido? Me parece que debemos reconocer que la recuperación está siendo mucho más vigorosa a lo originalmente pronosticado. El consenso de los analistas a principios de enero mostraban una expectativa de crecimiento del orden del 3,5% para el 2021. Hoy ya ese número va a estar rondando después del dato del PIB, muy probablemente cercano al 5,5-6%. El Banco de México seguramente va a aumentar su expectativa de crecimiento. Hacienda ya hizo lo propio en el orden del 6%. Crecimiento importante. Caímos 8,3% en el 2021. Esta recuperación ciertamente no es una recuperación que nos lleve al punto original del cual partimos prepandemia, pero ciertamente hay una mejoría. La inflación en México también ha sorprendido al alza y le ha metido también ruido al mercado ciertamente de deuda, y hay también, al igual que en Estados Unidos, la interrogante de si esto es un fenómeno coyuntural que tiene que ver con la base baja de comparación y algunos, algunas presiones que tienen que ver con productos del sector energía o digamos, algunos temas que tienen que ver con cadenas de suministro que se han visto un tanto presionadas, o hay algo más estructural en ello. El debate ahí está. Las finanzas públicas se han comportado más resilientes a lo anticipado. Tal vez no por las mejores razones, pero ciertamente desde un punto de vista macroeconómico, la solidez que se observa en las finanzas públicas es importante para lo que sigue. Sí, hay vulnerabilidad, sí, se han agotado los instrumentos que tenía el gobierno, hay menos margen de maniobra, pero también hay que reconocer que la recaudación ha resultado mejor a las expectativas y, por otro lado, el hecho de que el gobierno haya decidido no gastar durante la pandemia en estos momentos y endeudarse en estos momentos le está favoreciendo, sobre todo vis a vis otros mercados emergentes. Y finalmente, hasta este momento, afortunadamente, México no ha tenido una tercera ola pandémica que de alguna manera desde principios del año y sobre todo después de enero, cuando alcanzamos nuestro pico, se preveía o se temía, sobre todo para la época de Semana Santa. No ocurrió así y llevamos varias semanas, prácticamente 8 semanas con una tendencia a la baja en todos los indicadores. Simplemente mostrarles algunos datos. Aquí se aprecia cómo a nivel sectorial, en verde, digamos, aparecen los crecimientos más notorios, en el verde más intenso, y en rojo, ya a partir del 2020, se aprecian las caídas importantes en prácticamente todos los rubros. Pero si nos vamos al primer trimestre del 2021, ya tenemos esta tasa año con año. No es necesariamente la mejor forma de evaluar, digamos, en el margen que está ocurriendo, pero nos deja entrever que hay algunos sectores que ya están, incluso superaron sus niveles prepandemia, pero hay otros, servicios de esparcimiento, servicios de alojamiento, que se encuentran muy rezagados todavía, con caídas año con año del orden del 50%. El PIB del segundo trimestre, recordemos, va a ser un PIB muy alto, principalmente porque tenemos el efecto base del año pasado. Hay que recordar que todos los datos económicos del segundo trimestre van a estar contaminados por la base baja de comparación y debemos analizarlos en su comparativo, vamos a llamar mes con mes, y tratar de quitarles todo el ruido estacional que pueda tener. La producción manufacturera de México y Estados Unidos y el PIB trimestral de México y Estados Unidos están altamente correlacionados. Si bien traemos un rezago respecto a la recuperación norteamericana, la tendencia, sin lugar a dudas, es la misma, hacia arriba. Y los motores domésticos, que se ha señalado insistentemente que el sector exportador iba a ser el motor principal de la recuperación, pero los motores domésticos, que desde el principio se previeron irían un poco detrás, hasta ahora lo que hemos visto, y sobre todo en el mes de marzo, se observaron datos mejores a lo previsto. Es decir, el mercado doméstico parece estar tomando un poco mayor de fuerza a lo anticipado, visto a través de las ventas
locales y también el indicador global de la actividad económica en las actividades terciarias. Ahora bien, todavía tenemos rezagos, particularmente en el empleo. La tasa de subempleo prácticamente duplica a la que se encontraba antes de la pandemia y nos siguen faltando 543,000 empleos respecto al pico que se alcanzó en la contratación de trabajadores según los datos del Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, todavía hay un trecho por recorrer. El mercado laboral sigue afectado y eso, por supuesto, sigue incidiendo en el ritmo de la recuperación del mercado doméstico. Ahora bien, rápidamente paso a la parte de la elección y qué podemos anticipar, digamos, qué tipo de impacto puede tener para la economía y los mercados el desenlace y el resultado que tengamos el 6 de junio. Todos sabemos lo que está en juego. 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, casi 2,000 municipios, ayuntamientos. Y algo muy importante que no ha estado en la mente, digamos, y en el análisis de muchos analistas. Hay muchas diputaciones locales en juego y 30 congresos estatales. 30 congresos estatales. En este momento Morena controla 19 congresos estatales. Y para cambiar la Constitución necesita 17. La pregunta es si tendrá la suficiente fuerza y el resultado para volver a lograr esa mayoría, digamos, en esos 17 congresos. Esta no es una elección tradicional. Y no es una elección tradicional porque tenemos 4 aspectos que la distinguen de las tradicionales elecciones intermedias. Ustedes no me dejarán mentir, pero generalmente las elecciones intermedias son importantes, más o menos hay cierta atención, pero nunca como esta. Nunca como esta. Esta elección ha traído mucho mayor atención. Veamos el porcentaje de votación, pero finalmente pareciera sugerir que vamos a tener una participación más activa que otras. Las razones: tenemos una figura presidencial claramente muy activa y muy visible y que de alguna manera quiere estar en la boleta en las decisiones de los votantes. Tenemos primera vez que concurren 15 gubernaturas, o sea, 15 elecciones a nivel estatal. Nunca antes habíamos tenido este número. Tenemos todavía una pandemia que, si bien se ha moderado, sigue ahí, y con un proceso de vacunación que claramente, pues, de alguna u otra manera pareciera favorecer al gobierno. Y un cuarto aspecto, las coaliciones partidistas. Importante señalar que esta es la primera vez que se unen el PAN, PRI, PRD, inédito, van juntos en 221 distritos y apenas esta semana anunciaron ya una agenda legislativa a partir del mes de septiembre. Voy a mostrar simplemente algunas tendencias para darles a ustedes un panorama de cómo se están viendo los datos. Seguramente muchos de ustedes lo seguirán. Yo tomo, vamos a llamar, un agregado para dar una opinión general sobre la elección. En los estados, la competitividad electoral ha aumentado en los últimos meses. Se han cerrado prácticamente todas las elecciones. En el mes de septiembre, lo que teníamos era un escenario en donde Morena ganaba prácticamente todas las gubernaturas. Hoy, Morena parece tener seguras 5 gubernaturas: Nayarit, Baja California, Guerrero y en menor medida Colima y Zacatecas, que se han ido cerrando en los últimos meses. El PAN parece tener 3, Querétaro, Baja California Sur y en menor medida Chihuahua, que sigue cerrada. Y hay elecciones muy cerradas en Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche, Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tlaxcala. Es decir, la moneda está en el aire. Del escenario del tsunami, digamos, de un solo partido, estamos en un escenario más normal de competencia partidista que se va a definir el 6 de junio. Si pasamos al Congreso, que ciertamente es de la mayor relevancia, porque de ahí se va a definir el tipo de políticas públicas que podemos anticipar para la segunda mitad de la administración del presidente López Obrador. Esta es la encuesta que publica El Financiero. Hay otras encuestas. Esta última del Financiero, que seguramente vamos a tener la última medición el próximo lunes, pero esta es la última del mes de abril, mostró una caída importante de las preferencias electorales hacia el partido Morena. Hay que tener cuidado con las encuestas en este momento porque hay encuestas que están mostrando resultados distintos. Hoy, por ejemplo,
el Universal, el periódico Universal, publica una nueva encuesta de otra casa encuestadora muy reconocida, Buendía y Márquez, que muestra un apoyo superior al que mostraba el encuestador del Financiero Alejandro Moreno en días recientes. Entonces, esta simplemente es una encuesta que nos permite ver la tendencia. La última observación del Financiero mostró una caída significativa de Morena, pero reitero, es importante en este momento tomar un agregado de encuestas para poder discernir, digamos, qué puede ocurrir el 6 de junio. Y hay dos escenarios muy claros. El escenario en donde Morena pierde poder de sus 330 diputados que tiene actualmente, se termina quedando con un universo, Morena y sus aliados, quiero decir, un universo entre 240 y 270 diputados, y un escenario, digamos, a favor del incumbent, en este caso del presidente en turno, del gobierno en turno, en donde se aproxima a un nivel similar al que tiene, es decir, podría estarse quedando relativamente corto de la mayoría calificada, de la mayoría constitucional, pero no muy lejos. Y hay elementos de análisis a favor de uno y de otro. Es decir, generalmente los incumbents, los gobiernos en turno, en las elecciones intermedias pierden poder, porque hay un desgaste natural, porque el presidente no está en la boleta. En el caso mexicano en particular también, porque tenemos todavía los resabios de una crisis económica, de empleo, de salud y seguridad. La coalición que organizó Morena fue menor a la del 2018 y hay evidencia de que Morena ha estado perdiendo electores en las clases medias urbanas en el norte, occidente y bajío y también entre los jóvenes. Pero hay elementos a favor del incumbent también en esta elección. Tenemos un presidente que ha mantenido un nivel de popularidad a costa de todo significativo. Tenemos el proceso de vacunación junto con programas sociales que le están llegando a muchas familias. La esperanza sigue viva, no se ha ido del todo. Y finalmente los partidos de oposición están desgastados, esa es la realidad. No han recuperado ni con mucho sus niveles de aceptación, digamos, de años anteriores. Y hay una narrativa del gobierno que ustedes han sido testigos, que es una narrativa potente y que está teniendo incidencia en la visión de muchos electores. Todavía. Entonces, con esos escenarios, digamos, el escenario de Morena se queda, digamos, logra la mayoría absoluta, pero se acerca más a 250, digamos, queda entre 250 y 270 diputados. Eso significaría perder cerca de 60 escaños y eso, por supuesto, limitaría la posibilidad de que el presidente de la República haga cambios constitucionales en la segunda mitad de su administración. Pero el otro escenario, creo que ese es el escenario hoy por hoy más probable, pero no se puede descartar el segundo escenario, en donde Morena se pudiera quedar más cerca de la mayoría constitucional de lo que la mayor parte de las encuestas hoy están señalando. Rápidamente ya para terminar y dejar espacio a sus preguntas. ¿Cuáles son los temas económicos del segundo trienio, de la segunda mitad de la administración? ¿Y cuáles son los temas políticos? Porque seguramente el segundo trienio va a ser una segunda mitad, vamos a llamarle así, agitada en materia política. Los 6 temas que yo considero estarán marcando el rumbo de la economía y los mercados serán estos 6. ¿Habrá reforma fiscal? ¿Y qué tipo de reforma fiscal? Hasta ahora, lo que sabemos es que el gobierno está preparando una reforma fiscal. En el Congreso se ha conformado un grupo que está llevando también la pluma para poder presentarle al gobierno una iniciativa. Sabemos que la Secretaría de Hacienda ha manifestado interés en hacer algo, si bien no ha habido detalles, pero al mismo tiempo tenemos a un presidente que no ha dicho nada y sabemos que al final del día la última decisión la tomará el presidente. Y sigue vigente su promesa de no elevar impuestos. Sin embargo, las condiciones para el segundo trienio pueden hacerlo cambiar de parecer. Esto seguramente va a tener una repercusión en las empresas, en
y en el clima de inversión en lo general. En Banco de México hay una renovación que ya se anunció la semana pasada, que si bien no preveo que sea una sustitución, digo, desafortunado tal vez que se haya anunciado de manera tan anticipada, no me parece una sorpresa, creo que estaba cantado que se iba a ir Alejandro Díaz de León, pero lo que sí sorprendió fue que 7 meses antes de que termine su gestión, el presidente ya lo descartó. Y a mi parecer solo hay 2 candidatos, Arturo Herrera y Gerardo Esquivel. Ambos cercanos al presidente, ambos, digamos, cercanos a la visión económica y de política pública que tiene el presidente. En todo caso, pareciera que Arturo Herrera lleva una ligera ventaja por su cercanía mayor con el presidente a la de Gerardo Esquivel. El futuro de los proyectos de infraestructura, me parece que vamos a entrar a una zona en estos próximos meses y años, en estos próximos meses en donde la gran pregunta es si va a lograr terminar el presidente sus proyectos y a qué costo y qué beneficios le van a traer al país, particularmente la refinería y el Tren Maya. Creo que el presidente se va a lanzar con todo a tratar de terminar estos proyectos, pero 2 de los 3 proyectos pues tienen una gran interrogante. El aeropuerto, con esta última degradación del tema aéreo, pues están también con una interrogante respecto a la operatividad de ese aeropuerto. Un cuarto tema tiene que ver con las fricciones crecientes en el TEMEC. Apenas estamos viendo algunos escarceos, algunos rounds de sombra, pero todo apunta a que va a ser una segunda mitad de la administración con fricciones importantes referentes al TEMEC en distintos ámbitos. ¿Qué tan vigorosa será la recuperación? Sabemos que el 2021 pinta mejor a lo anticipado, ya lo comenté, pero luego del 2021, ¿qué viene? ¿Regresar a los niveles previos de crecimiento económico de México tradicionales entre el 2 y 2,5%? ¿O será que nuestro crecimiento potencial se ha deteriorado a la luz de la caída tan significativa que ha tenido la inversión privada principalmente? Y estamos hablando ahora de un crecimiento del orden del 1,5%, máximo 2%. Y finalmente, la pregunta que está seguramente en la mente de todos ustedes, ¿se podría deteriorar la macroeconomía en el segundo trienio? Todo sugiere de que las finanzas públicas no van a cambiar. Digamos, el presidente, más allá de, digamos, de consideraciones de otro tipo de políticas públicas que pueden gustar o no, la realidad es que en materia fiscal no parece que vaya a haber un viraje. Esto, lo que tenemos hoy, es lo que va seguramente a prevalecer para la segunda mitad de la administración. ¿Le alcanza al presidente y al gobierno entregar, digamos, cuentas razonables al sucesor con lo que tenemos? Pues hasta ahora pareciera que el riesgo de una degradación de la calificación crediticia se ha minorado en los últimos meses a raíz de esta situación que ya comenté de la decisión del gobierno de no gastar. Y potencialmente, si bien van a estar presionadas las finanzas públicas por gasto en los programas sociales, en los proyectos de infraestructura, pues la recaudación se ha mantenido relativamente firme y pareciera que todavía tiene gasolina las finanzas públicas para no entrar en una zona de enorme preocupación. Y finalmente, los temas políticos. ¿Qué va a pasar con el INE y la reforma política? El futuro de los organismos autónomos. El presidente ha anunciado que quiere hacer reformas en estos 2 temas, pero necesita la mayoría constitucional. ¿Cuál será la agenda legislativa de Morena? Mucha atención a este tema, porque el primer trienio hubo, sobre todo en los últimos 6 meses, hubo importantes sorpresas. No se puede descartar que se repita un periodo legislativo en el segundo trienio muy activo por parte del partido en el poder. El rol de la Corte, hay 21 temas que tiene pendiente hoy la Suprema Corte por resolver y hay varios de la mayor importancia. Por supuesto, la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, la ley de ampliación del periodo del presidente de la Suprema Corte y muchas otras que la Suprema Corte no ha resuelto y que tendrá seguramente que hacerlo en la segunda mitad.
Será un segundo trienio en donde el gobierno y sobre todo el presidente decida, vamos a llevar a cabo más consultas populares. Tenemos una el 1 de agosto en donde se van a preguntar a los mexicanos respecto a si se debe juzgar a exfuncionarios. Sabemos que el presidente quiso que esa pregunta fuera expresidentes, quedó en exfuncionarios. ¿Cómo va a utilizar los resultados de esa consulta popular el presidente? Y luego, el 21 de marzo, nuevamente vamos a ir a las urnas a determinar si queremos un extraño ejercicio que se llama el de la revocación del mandato, en donde si queremos que se quede el presidente los últimos 2 años o no. Derivado de ese resultado, seguramente se van a plantear y delinear muchos aspectos de la sucesión, el sexto punto. Porque si el presidente resulta ganador de esa consulta popular de revocación de mandato, que anticipo así será porque va a tener una muy baja votación, eso le puede dar pie a tomar decisiones para la parte final de su administración y tener una incidencia en el proceso de sucesión. Finalmente, con esto termino y dejo 25 minutos para preguntas y respuestas. Han mejorado las perspectivas económicas de México, buena noticia. Prevalece una elevada liquidez global que sigue, eso lo advertimos en enero, si bien hay riesgos ciertamente ahí presentes, la elevada liquidez global parece ser el driver, lo que está empujando, digamos, buena parte de los mercados. México se sigue viendo y yo diría se ve todavía mejor respecto al resto de los emergentes de lo que se veía en enero. Voltemos a ver a lo que está pasando en América Latina, Colombia, Chile, Perú. Ciertamente México no es un oasis, pero en general, y sobre todo por decisiones, sobre todo en materia fiscal, México parece estarse viendo mejor respecto a sus contrapartes emergentes. Ahora, del lado de los riesgos, ¿es real o no esta amenaza inflacionaria? Hasta ahora, los indicios parecen sugerir que es temporal, pero el debate está ahí y esto no está resuelto. La gran pregunta que seguramente todos ustedes se hacen, ¿se activarán los mayores contrapesos políticos? Es decir, ¿el resultado electoral del 6 de junio va a moderar un tanto al presidente o no? Y si finalmente este segundo trienio, que anticipo yo será de un enorme ruido político, va a tener una incidencia en los mercados financieros. Creo que ahí está la pregunta que debemos de hacernos. Hasta ahora, el ruido político no ha hecho tanto efecto en los mercados financieros. Y hay elementos para pensar que aún en un escenario de alto ruido político, los mercados financieros están guiándose por otros factores. La pregunta es si eso es durable, si es duradero, si se va a sostener para, digamos, la segunda mitad de la administración. Con esto concluyo y les agradezco mucho su tiempo y paso ahora sí a responder algunas de las preguntas que amablemente han llegado. Gracias, Carlos. Por acá nos preguntan, ¿prevés algún cambio próximo en el sistema de pensiones? ¿Qué se sabe al respecto? No, la respuesta contundente es no, no preveo porque ya ocurrió la reforma. La reforma, digamos, del 2019, que se aprobó a finales del 2019, es una reforma importante, eleva el monto de las aportaciones, resuelve o atiende uno de los grandes temas pendientes. No me parece la mejor reforma, pero finalmente es una reforma significativa que le da un poco de oxígeno al sistema. No veo ya al gobierno tomando esa bandera en la segunda parte. En todo caso, queda pendiente el ISSSTE, el sistema de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, pero a diferencia del de los trabajadores del sector privado, no hay mucho espacio para hacer grandes cosas ahí. Entonces, yo creo que el tema pensionario no va a estar en la agenda y en todo caso una reforma al ISSSTE, no al de trabajadores del sector privado. Gracias. Por acá nos preguntan, ¿cuál es el modelo económico con el que trabaja AMLO? ¿Su visión retrasa el desarrollo de México? ¿Y cómo se lee la compra de una refinería en Estados Unidos? Bueno, el modelo económico de este gobierno, pues yo creo que está muy a la vista de todos. La visión del presidente en su concepción, el
los problemas del bajo crecimiento económico de las últimas 3 décadas obedecen a factores que tienen que ver con que el Estado abandonó, vamos a llamar, su rol activo en la economía, y en la visión del presidente era necesario que el Estado recuperara, digamos, un rol más preponderante. Y eso lo ha estado llevando a cabo no solo en el sector energético, sino también a través de muchas regulaciones en muchos sectores que han tenido una incidencia, por cierto, negativa en esos sectores. Pero finalmente es la visión del presidente, junto con programas sociales que lo que buscan es paliar, mitigar, reducir las brechas sociales que prevalecen en el país muy significativas. Esa es la visión del presidente. Parece que 3 años después de que arrancó su administración, los resultados no han sido los esperados, pero sigue prevaleciendo en la visión presidencial la idea de que más temprano que tarde los resultados se van a terminar dando. Yo soy bastante escéptico de esa visión, pero esa es la visión que prevalece en el gobierno. La idea de comprar una refinería, una nueva refinería, además de la que se está construyendo, esta compra hubiera hecho sentido. Yo trabajé en Pemex un tiempo y puedo decir que venía discutiéndose esta idea desde hace tiempo, de la idea de comprarle a Shell su participación en Deer Park. Sin embargo, si se hubiera anunciado en el 2018, en diciembre del 2018, hubiera hecho sentido. Tal vez con la visión del presidente de reducir digamos, nuestra dependencia de las importaciones de petrolíferos. Pero al mismo tiempo de estar construyendo una refinería de nada, que ya sabemos trae problemas, y adicionalmente estar en la tarea de reconfigurar otras, me parece que es, pues, cuestionable, por decirlo menos, y un recurso y un costo de un recurso que tiene un enorme costo de oportunidad que podría ir dirigido a otras actividades y que el gobierno ha determinado gastar, pues, en esta promesa del presidente de eliminar nuestra dependencia del exterior en materia de petrolíferos. Gracias, Carlos. Por acá nos comentan, hola Carlos, actualmente se tiene una reforma de outsourcing. ¿Cuál es tu opinión y afecta de alguna manera a las empresas? La buena noticia es que se matizó respecto a la propuesta original que había hecho el gobierno, que además la hizo sin materialmente avisar a nadie, la presentó en el Congreso sin tener ningún tipo de consenso con el sector privado, que ha sido, por cierto, una estrategia que ha seguido el gobierno y que le ha resultado efectiva. Manda una iniciativa muy agresiva, viene una respuesta de mucha preocupación por parte del sector privado y eso los lleva a sentarse en la mesa de negociación en cierta desventaja, porque finalmente se manda algo muy agresivo y termina reduciéndose, mitigándose, pero el gobierno al final del día logra sus objetivos. Me parece que es el caso de esta reforma. Mi percepción es que se matizó los efectos más dañinos. Me parece que era materialmente eliminar el outsourcing, quedaron fuera, pero la afectación me parece va a ser real y vamos a tener, digamos, no lo vamos a ver de inmediato, no va a ser un efecto inmediato, pero en el margen las empresas creo que van a tomar ahora decisiones en materia de contratación distintas a las que venían haciendo. Y entonces el ritmo de contratación que tenía el país, vamos a llamar después de la reforma laboral del 2012 al 2018, que estaba creciendo el empleo al orden del 4%, el empleo formal, me parece que se va a matizar. Vamos a tener una creación de empleos mucho más tenue. No quiero decir que no era necesario de alguna manera hacer algo en materia de outsourcing, pero la visión del gobierno sigue siendo y sigue prevaleciendo prácticamente en el presidente, por supuesto, pero en muchos de sus funcionarios, de que no hay costos, de que es gratis hacer este tipo de reformas. Me parece que a nivel de las empresas sí va a haber consecuencias y reitero, va a ser en cuanto a su ritmo de contratación. Gracias. Por acá nos preguntan, para mí como ahorradora, ¿qué consejo me das ya que no es tan estimulante hacerlo por inflación y la crisis? Pues, a ver,
Yo creo que depende el horizonte, depende el objetivo del ahorro. Yo veo oportunidades en este entorno. Ciertamente no es un entorno fácil porque además tenemos el fantasma de la inflación y eso está naturalmente teniendo una incidencia en los retornos reales de nuestras inversiones. Pero, por un lado, tenemos algunos activos que protegen en contra de la inflación. Tenemos también alternativas. Me parece que los mercados de deuda y de renta variable, sobre todo los de corporativos y en renta variable, sigue habiendo oportunidades en un entorno de una recuperación económica y de un rezago, sobre todo en el mercado de capitales, que prácticamente perdió 3 años y apenas estamos alcanzando el nivel que teníamos hace 3 años. Creo que todavía hay espacio, aún en un entorno de alto ruido político, porque eso no hay que perderlo de vista. Va a ser un segundo trienio de elevado ruido político. Hay que distinguir entre lo que es el ruido político y lo que es el riesgo político. El ruido es ruido, no más que eso. El riesgo es que ese ruido se traduzca en algo concreto que pueda llegar a tener una incidencia en la economía y en los mercados. Va a ser importante discernir entre lo que es uno y otro en esta segunda mitad. Entonces, pero sigue habiendo oportunidades. Reitero, el mercado de capitales a mí me sigue pareciendo que todavía tiene camino por recorrer. Entonces, con una visión de largo plazo, o al menos de mediano y largo plazo, sigo pensando que hay oportunidades. No veo el tipo de cambio como una gran apuesta. Al peso lo mueven factores exógenos principalmente. Tal vez una lección que hemos aprendido estos primeros 3 años es que los mercados, los elementos domésticos sí pueden llegar a tener una incidencia de corto plazo. O sea, está el ejemplo de la cancelación del aeropuerto y cómo brincó el tipo de cambio, está el evento, digamos, en algunos momentos ha habido volatilidad cambiaria por eventos domésticos, pero eventualmente los fundamentales del tipo de cambio se mueven más por lo que pase afuera. ¿Está fuerte el dólar o está débil el dólar? Creo que son elementos. Si viene un rebote inflacionario más agresivo, ¿qué implicaciones tiene eso en términos de tasas y cómo puede tener una incidencia en el cambiario? Esos son los factores que hay que considerar si nuestra apuesta es por el lado cambiario. Gracias. En el supuesto de obtener mayoría del partido gobernante, ¿qué tan real es la posibilidad de una nueva reforma fiscal que incluya más impuestos? A ver, esto es bien importante. La reforma fiscal necesita una mayoría simple y Morena la va a tener. No cabe ninguna duda. Morena va a ser el partido más votado de esta elección y va a estar rozando por sí mismo, sin sus aliados el Verde y el Partido del Trabajo, por sí mismo va a estar rozando la mayoría absoluta, que son los 250 diputados. Probablemente quede abajo que eso, pero no muy lejos. Entonces, la reforma fiscal, si la quiere hacer el presidente, va a tener los votos, independientemente del resultado electoral, porque el resultado electoral, reitero, más bien la discusión es si alcanza la mayoría, si le alcanza para casi alcanzar la mayoría calificada, la constitucional, los 334 diputados que requiere para cambiar la Constitución. No tanto de si va a tener la mayoría la va a tener. Entonces puede hacer la reforma. ¿Querrá el presidente hacerla y qué tipo de reforma? Han estado circulando algunas ideas de este grupo del Congreso, pues ideas pues que por lo menos generan un poco de preocupación. Gravar la riqueza, gravar las herencias, elevar la tasa de impuestos del ISR corporativa y de personas físicas, elevar los niveles de impuestos del predial, por ejemplo, ¿no? De la propiedad. Digo que ciertamente México tiene un rezago en este impuesto también y en otros también, pero habrá que ver qué tipo de contenidos. Ahora, hasta ahora todo es ruido. Hasta que el presidente no se pronuncie respecto a sus intenciones reales, no tendremos más claridad. Yo percibo, mi impresión es de que no quiere hacer una macro reforma, no quiere hacer una gran reforma. En todo caso, algo más pequeño que le permita elevar la recaudación tal vez entre 1 y 1,5% del PIB,
no más que eso. No una macro reforma pensando en 3 o 4 puntos del PIB, que sí podría hacerla, tiene los números, sí. No veo hasta este momento una señal de apetito por parte del presidente, sí de otros actores. Hacienda yo creo que le gustaría hacer una reforma más agresiva, pero hasta este momento el presidente no se ha manifestado. Gracias. La baja de calificación aeronáutica a México, ¿cómo afecta al desarrollo económico del sector turístico y de negocios? Sin lugar a dudas tiene una incidencia. Ahora, yo creo que la pregunta de fondo es si el gobierno va a poder ponerse a trabajar y de acuerdo para recuperar esa calificación, tal y como ocurrió en el 2010, que creo que fueron 5 meses, se recuperó el nivel de la calificación. Mi preocupación es de que, por un lado, veo un gobierno que, como sabemos, no tiene recursos, que ha cortado capital humano de manera indiscriminada y de manera, me parece, irresponsable en el sector público, y aquí estamos viendo las consecuencias. Y por otro lado, liderazgo para poder conducir las acciones que se requieren para este tema. Esa es mi preocupación. ¿Qué tipo de afectación? Pues dependerá del tiempo que nos tome recuperarlo. Si es algo breve, pues será menor. Pero si esto se extiende, vamos a llamar, para lo que resta del sexenio, y si detrás de esta decisión está más bien la preocupación de lo que puede ser Santa Lucía, porque hay cierta especulación de que detrás de la decisión más bien está ese fantasma llamado Santa Lucía, que nadie sabe cómo va a operar bien en este momento, ahí sí estaríamos hablando de un tipo de afectación mayor. Pero en este momento no tengo elementos para poder decir si va a ser grande o chica, porque depende de lo que haga el gobierno en estas próximas semanas y meses. Gracias. Carlos, ¿ves algún riesgo en un eventual cambio de director de Banxico y en caso afirmativo sería positivo o negativo? No veo una catástrofe, no veo la pérdida de la autonomía del Banco Central, no veo Herrera y Esquivel, sin lugar a dudas, ambos, más allá de preferencias o no, tienen las credenciales para ocupar esa posición, me parece. Ahora, lo que sí veo, y sí tiene incidencia e implicaciones para, sobre todo para el mercado de deuda, sí veo a un banco central, ya lo veíamos, lo comentamos en enero, o sea, con la llegada de Galia Borja, pues digamos, la Junta de Gobierno ya está a favor de las palomas, de los Dovish, y ahora, pues con la llegada de un nuevo gobernador muy cercano al presidente, muy de la línea de decirle, de no atreverse a decirle no al presidente, sí veo un banco central que va a estar mucho más, vamos a llamar, cercano al poder. Si analizamos la historia del Banco Central desde que se volvió independiente en el año 93, 94, y vemos el perfil de los gobernadores, otra vez, más allá de preferencias, Miguel Mancera, Guillermo Ortiz, Agustín Carstens, Alejandro Díaz de León, pues los 4, ninguno fue cercano, vamos a llamar así, en exceso al poder. Creo que vamos a tener al primer gobernador del Banco Central que va a ser muy cercano al presidente. ¿Cómo puede incidir eso y afectar la política monetaria, la estabilidad macrofinanciera? Me parece que van a ser graduales los cambios y en el margen, no un cambio repentino y súbito, pero ciertamente en el margen sí lo puede ser una política monetaria más laxa, una supervisión financiera un tanto más alineada a la del gobierno, porque el Banco de México siempre ha sido un contrapeso a la tarea que realiza el gobierno en materia de supervisión. Ese tipo de factores pueden tener consecuencias de mediano y largo plazo, pero no tan dramáticas. Creo que en todo caso, la implicación para el mercado de deuda es que vamos a tener una política monetaria más laxa en los próximos años. Gracias. Sabemos el exceso de liquidez de dólares en el mercado. Sin embargo, la paridad dólar-peso está muy presionada. ¿Cuál es tu pronóstico del dólar a fin de año y a fin de sexenio? Sí, pues esa pregunta es la pregunta digamos, que todo buen economista quisiera responder, pero la realidad, siendo honesto y humilde, es muy complejo el mercado cambiario a pronosticar.
mi impresión, y es complejo, reitero, porque lo que mueve al mercado cambiario principalmente son factores exógenos, factores externos. Mi impresión es que si no hay una sorpresa inflacionaria mayor, es decir, no hay digamos, nos mantenemos en los niveles de ciertamente mayores presiones inflacionarias en Estados Unidos, pero no llega un evento así extraordinariamente grave, es decir, vuelve a la normalidad la inflación, eventualmente luego de una presión de algunos meses, el mercado de tasas en Estados Unidos no se sale fuera de control. Mi impresión es que el tipo de cambio, o sea, peso dólar va a mantenerse en estos niveles. No veo factores de una depreciación súbita. Ahora, si hay un susto inflacionario en Estados Unidos más grande, creo que ahí es donde podríamos tener un efecto de un aumento en tasas y vamos a llamar repentino en Estados Unidos, y eso sí podría tener una incidencia sobre el cambiario. Entonces, la apuesta está sobre si este susto inflacionario es de algo coyuntural o es algo más estructural. Mi impresión es que es algo más coyuntural, pero sí quiero ser claro, el debate está todavía activo y hay visiones distintas. Hasta ahora yo veo señales más de coyuntura. Entonces veo un tipo de cambio que se va a seguir moviendo en este rango. Sí, hay presión, no se ha mantenido a niveles de 20 pesos ya con un tiempo, pero hay razones para pensar, hay flujos y eso puede dar pie a que el tipo de cambio mantenga cierta estabilidad en estos niveles. ¿Es aconsejable mantener inversiones en deuda o bonos gubernamentales de mediano y largo plazo? Yo creo que México está pagando un sobreprecio en su mercado de deuda que hace a México atractivo, digamos, vis a vis otros mercados en donde las tasas están más bajas. Digo, las tasas han bajado, ciertamente, ya no traemos esa sobretasa que traíamos hace apenas un año, pero sigue siendo atractivo. Tenemos ahorita el rebote inflacionario y ciertamente en términos reales ha perdido algo de valor, pero digamos, si pensamos que la inflación es un elemento coyuntural, yo sigo viendo valor en el mercado de deuda gubernamental y corporativo. Seguimos pagando una sobretasa por ese factor de riesgo que sigue ahí presente y que va a seguir latente. Sigo pensando que vamos a tener tasas relativamente atractivas vis a vis otros mercados emergentes. Gracias. Por cuestiones de tiempo, cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos en pantalla el correo electrónico por si necesitan algún tipo de asesoría en tema de ahorro o inversión, asesoríapersonalizada@scandia.com.mx. Y te agradecemos, Carlos, por esta gran sesión y te esperamos en una próxima. Muchísimas gracias por la invitación y un gusto saludarlos a todos. Hasta luego. Buenos días.